El Día Internacional de la Erradicación de la Violencia contra la Mujer. Decimos no a la violencia, pero también decimos desde este programa, desde 7F Plus, la otra política, no estamos solas. Sabemos que pues hay muchísimas personas que están en esta lucha por erradicar la violencia estructural, la que nos afecta a todos, y la violencia que específicamente ataca a las mujeres por el simple hecho de ser mujeres. Está conmigo el día de hoy Andrés Durán. ¿Cómo estás, Andrés? Muy buenos días. Ya estamos conmemorando esta fecha. Queremos hablar de un tema que se siente todos los días, pero del cual no se habla todos los días. Hola, Sofía, ¿cómo estás, queridos amigos? Un gusto poder compartir con ustedes los micrófonos de Radio Pichincha. Efectivamente, es un día especial para comprender, para discutir, para debatir, para analizar una problemática que tiene muchas dimensiones, muchas aristas para ser tratadas, y creo que hasta el momento no hay tanta política pública para la protección de las mujeres y sobre todo para evitar la violencia contra ellas. Es por esa razón que hemos preparado un programa especial el día de hoy para analizar esta problemática de nuestra sociedad, y también sobre todo para comprender que este es un problema que nos atañe a absolutamente todos, a la sociedad en su conjunto. Así que bienvenidos, bienvenidas, esto es 7F Plus, la otra política. Así es, Andrés. Estamos con este tema para abordarlo el día de hoy. Queremos compartir algunos mensajitos también de mujeres que les dicen a otras mujeres que no están solas, que es momento de actuar, de hablar, de mencionar las cosas que sentimos como violencia estructural, como esa violencia que a veces pasa desapercibida, pero que en realidad sí es violencia. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han vivido los distintos tipos de violencia contra la mujer que existen, ¿no? En sus distintas formas, y esto es muy, muy doloroso, muy complejo, pero no puede pasar desapercibido. Así es que nosotros el día de hoy vamos a compartir eso con ustedes, amigos, pero también queremos tocar otros temas, otras cosas que están pasando en el país y que también lastimosamente terminan impactando a las mujeres y a toda la sociedad. Son las 9:09. ¿Qué te parece si nos vamos ya con el pajarito azul? Andrés, vamos con ¿qué dice Larry? Nuestro primer segmento del programa de hoy. Vamos entonces. ¿Qué dice Larry? Bueno, primero quiero contarte que nos llamaron hace un ratito y nos pasaron 2 videos de un asalto que se produjo el día de ayer en la capital, en el sector de la Argelia, por la vía Simón Bolívar. Estamos descargando ya este video para poder compartirlo con ustedes, amigos, para que puedan ver lo que está ocurriendo acá en nuestro país y en la ciudad de Quito. La gente está con mucho miedo. Hoy estamos hablando sobre esa violencia estructural que sufren las mujeres, pero también la sociedad en su conjunto está viviendo una violencia muy compleja que nos tiene a todos contra las cuerdas, que nos hace sentirnos mal, que nos hace sentir miedo, y precisamente se puede ver en esto que captan las cámaras de seguridad, pero que fue un momento de terror de muchos ciudadanos en el sector de la Argelia. Vamos a repasar este momento y le agradezco nuevamente a la persona que valientemente pues nos dice, por favor, ayúdenme a denunciar lo que ocurrió ayer a las 20 horas. Ingresaron 6 personas, se llevaron un plasma, 4 celulares y una maleta, ingresaron armados apuntando a los clientes, y en este video que vemos ahorita lo que se muestra es cuando ingresan a la cocina apuntando al dueño del negocio también, ¿no? Él estaba cocinando, le quitan un cuchillo, pero tenemos otro videito que también ya lo estamos repasando. Es el momento en el cual ingresan estos delincuentes a este restaurante en el sector de la Argelia, y todos sumamente nerviosos se ponen en el piso, se acuestan en el piso,
y ven cómo empiezan a sacar las cosas, ¿no? Digamos, de alguna forma colaboran para evitar que la violencia se exacerbe y puedan tener como resultado víctimas fatales. Estos videos realmente nos hacen repensar qué es lo que está ocurriendo en nuestra sociedad, Andrés. Sí, efectivamente, Sofía, preocupante la situación. Sabes que antes de preparar este programa yo sí creo que fue importante que nosotros nos nutramos de información, de aportes académicos, científicos, para lograr comprender lo que está sucediendo hoy por hoy. Porque si bien es una fecha importante para conmemorar la no violencia contra las mujeres, yo siento que la violencia está enquistada en nuestra sociedad. Está enquistada en nuestra sociedad y hoy, por el momento, somos muy peligrosos. Digo, la violencia está en el seno de la familia, con los casos de femicidio, con los casos de violación a los niños, niñas, adolescentes. La violencia está en las calles, no solo por los homicidios, sino por los robos violentos que existe hoy en el país. La violencia me parece a mí que es producto, entre tantos factores, de la ausencia de una política pública que nos permita decir, acá está presente el Estado, queremos velar por ustedes, necesitamos construir condiciones dignas. La violencia también puede ser producto del desempleo. Y ayer leía un paper demasiado sugestivo que planteaba una hipótesis, mejor dicho, una tesis bastante interesante, que la violencia también puede ser producto de los problemas de salud mental por los cuales los ecuatorianos, la región, el mundo entero ha atravesado producto del confinamiento. Entonces, yo sí quiero insistir en que la violencia tiene que ser de alguna forma delimitada para lograr comprender qué es lo que está pasando hoy por el país. Y creo que los sociólogos, o mejor dicho, los chochólogos, tenemos la mala costumbre de apelar a un concepto que me parece interesante traerlo a colación. Hoy vivimos una absoluta anomia. Una absoluta anomia. Hemos perdido el lazo social, hemos perdido la capacidad de integrarnos, de cohesionarnos, de entendernos como sociedad, como individuos, como habitantes de un mismo territorio. Y realmente yo te contaba el otro día que a mí me pasó algo muy llamativo y me perturbó. Una persona conducía abruptamente, bastante agresiva, se introdujo, se coló en la fila, me botó el auto, a mí y unos cuantos conductores más, y después desafió a los golpes, o sea, bájate del vehículo y golpéate conmigo. Entonces yo siento que hoy por hoy, producto de tantas cosas que el país ha vivido los últimos 5 años, está completamente desmembrada. Es una sociedad desmembrada que vive una profunda anomia que ha sido muy difícil de explicar, porque si vemos que la violencia no solo está en el sistema penitenciario del país, la violencia hoy por hoy se ha vuelto un elemento transversal a la sociedad en su conjunto. Totalmente cierto. Yo había conversado de este tema ya desde el año pasado con una psicóloga reconocida de la capital, y ella decía, la cuarta ola de la pandemia es son las enfermedades mentales, ¿no? Estamos mal, nos dice ella, me decía, estamos muy mal, la gente está mal, la gente está padeciendo de problemas consigo mismo, enfrentándose a sí mismo, conociéndose incluso y dándose cuenta de que todo lo que le pasó en la infancia hoy está estallando, hoy está explotando todos esos problemas no resueltos que son profundos, que están dentro de ti, que están en tu inconsciente, en tu subconsciente. Entonces, sí es importante que abordemos este tema desde varias miradas y de una forma estructural, yo estoy de acuerdo, sin desmerecer, por supuesto, y sin dejar de tomar en cuenta toda esa lucha tan importante que están haciendo también grupos de mujeres, de hombres y mujeres que apoyan esta lucha en contra de la violencia hacia la mujer. Son las 9:16, pues sí, vamos a revisar también, te decía, algunas otras cosas que nos suenan y nos saben a violencia también por la situación económica que está viviendo el país y cómo nos sentimos los ecuatorianos, ¿no? El día de ayer fue debatido en la Asamblea el proyecto de ley de desarrollo económico que fue enviado por el Ejecutivo con carácter de económico urgente, valga la redundancia, ¿no?
Y pues esta discusión se dio durante varias horas en el Pleno del Legislativo, pero ya al final de la tarde se suspendió la sesión. De conformidad con lo determinado en el artículo 62 de la Ley de la Función Legislativa, la presidenta Guadalupe Llori suspendió el punto de orden del día hasta el viernes 11 a fin de que la comisión analice y sintetice los cambios que se podrán dar en este proyecto, porque nosotros hemos repasado el proyecto desde cómo fue presentado y los cambios que se han ido generando con el aporte de varios sectores que han estado en la Comisión de Desarrollo Económico. Hemos analizado también, Andrés, quiénes son los sectores más impactados, y creo que todos coinciden porque ya está presente también en el debate en el legislativo esto que está ocurriendo. ¿Qué te parece si escuchamos, Andrés, a la asambleísta Yajiren Noriega, que el día de ayer habló en contra de esta reforma tributaria y puso algunos aspectos que me parece importante que los traigamos a colación? Sí hay alternativas, claro que las hay, colegas asambleístas. El informe de minoría presentado por Carlos Zambrano plantea recaudar más recursos que el proyecto de gobierno. Si logramos que la mitad de los 300 grupos económicos de este país, es decir, solo quienes hoy no pagan ni el 2% de sus ingresos como impuesto efectivo a la renta, tributen lo que corresponde, lograríamos un ingreso permanente de 1.322 millones de dólares anuales. La asambleísta Natalia Arias mencionaba que esta ley tiene rostro humano. Y sí que tiene rostro humano, tiene el rostro de los hijos de Guillermo Lasso, quienes serán beneficiarios directos de esta ley que propone en el artículo 42 eliminar la herencia al aumentar una reducción del 50 al 100% de este impuesto para los hijos de los súper ricos de este país. Esto constituye entonces un perjuicio para el Estado de más de 20 millones de dólares. En resumen, esta ley propuesta por el gobierno golpea con impuestos a los trabajadores y genera más privilegios para los ya privilegiados en este momento. Esto es lo que dijo, Andrés, la asambleísta Yajiren Noriega, en referencia a este proyecto de ley, y en realidad todas las intervenciones fueron similares en mencionar que se afectaba a la clase media. Natalia Arias, asambleísta de Creo, fue la que junto al asambleísta Jiménez defendieron el proyecto y dijeron que era necesario porque hay un déficit fiscal importante, y además Natalia Arias dijo que tiene un rostro humano este proyecto de ley, porque los recursos, lo que se recaude, va destinado a incrementar las ayudas sociales. Esto fue lo que mencionó en la asamblea la asambleísta Natalia Arias, a lo que se refería luego la asambleísta Noriega. Bien, a ver, yo quisiera hablar desde el campo que diagramó el propio gobierno nacional. ¿Qué campo diagrama el gobierno nacional? El gobierno nacional nos dice que viene con la intención del encuentro de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Nos habla de que va a tender la mano, más o menos, bueno, que dijo eso en realidad fue Moreno, pero va a tender la mano para que todas las vertientes sociales y políticas se puedan encontrar y reconstruir a este país. Nos habla de que no es buena la polarización, que de alguna forma instó el gobierno de Rafael Correa, los correístas y todos sus adeptos. Yo sí quiero que de alguna forma, queridos amigos, desmitifiquemos esto, porque me parece que la polarización hoy por hoy se ve en la capacidad adquisitiva y en la cuestión material que tienen hoy los ciudadanos. Datos oficiales del Servicio de Rentas Internas, para que ustedes se perturben un poquito de lo que hoy por hoy sucede en el país. 100 grandes empresas, grupos económicos poderosos de este país, venden 152.9 millones de dólares. 152.000 millones de dólares. Obtienen 14.000 millones de dólares de utilidades del ejercicio. Por impuesto a la renta causado contribuyen con 3.000 millones de dólares, lo que representa tan solo el 2.36% del ingreso en el quinquenio 2016-2020.
Esto tiene que llamarnos la atención. ¿Y saben por qué tiene que llamarnos la atención? Porque a contrasentido de lo que está sucediendo a nivel mundial, el presidente de la República pretende, primero, regularizar sus patrimonios o sus bienes activos, lo que sea que tenga, en guaridas fiscales, para él y sus grupos aledaños. Dicho sea de paso, ustedes deben acordarse que en Bajo el Ocaso nosotros revelamos que hay empresas que hoy tienen facilidad para contratar con el público, o que se les va a dar esa facilidad, que tienen paraísos fiscales, y son empresas que van a importar combustible. Pero más allá de eso, se facilita esto, el blanqueo de activos en el exterior, en guaridas fiscales. Y además se elimina el impuesto a las herencias, y se facilita también la carga fiscal sobre las empresas que más generan empleo en este país, que son las pequeñas y medianas. Entonces, esto tiene que llamarnos la atención, porque puede que incluso la situación económica sea una de las causas por las cuales se está ejerciendo una violencia sin precedentes en este país. Y me parece que esa reforma tributaria no está entendiendo la situación económica de los ecuatorianos y está cargando mucho más sobre las clases medias y el tejido empresarial que más empleo genera en este terreno. Mira, por acá Juliana Rosas nos dice: la violencia es estructural, está impregnada en todos los espacios, hay varios tipos de violencia que inicia en lo macro, el Estado, y aterriza en lo micro, las familias. Gracias por tu mensaje, Juliana. Jaime Cárdenas también nos dice: la violencia con la que trata el Estado a sus ciudadanos, la indefensión en la que nos encontramos, las leyes que violentan a nuestros derechos, nuestra economía, nuestra paz y estabilidad emocional. Todo esto es violencia y nadie lo toma así. También nos dice Gladys Teresa Torres Pazmiño: así es, Andrés, como mujer que conduce auto recibimos agresividad, violencia y actitudes injustas, prepotentes en muchas oportunidades. Esos son los mensajes que nos envían y aportan también a este diálogo y a este debate también sobre los temas que nos convocan como sociedad. La CONAIE también se pronunció sobre esta discusión y dijo que la Ley de Desarrollo Económico de Guillermo Lasso no responde a las necesidades de recuperación económica, es un intento de desregularización que favorece la evasión tributaria y los paraísos fiscales y afecta a las grandes mayorías, clase trabajadora y media del país. Esto es lo que ha dicho la CONAIE. Ahora hay que ver cómo reacciona su brazo político, que es Pachacutic, en la votación de este proyecto. Pero ayer me sorprendió que desde todas las bancadas hubo críticas fuertes a este proyecto enviado por el Ejecutivo. Incluso los sectores productivos que fueron los que respaldaron y impulsaron además para su llegada al poder al presidente Guillermo Lasso, hicieron también críticas y observaciones al contenido de esta reforma tributaria. El día de mañana, en todo caso, sabremos y conoceremos el texto definitivo que se va a votar en segundo debate en la Asamblea Nacional, y recordemos que hasta el 28 nada más tiene la Asamblea para tramitar este proyecto que fue enviado con el carácter de económico urgente. Andrés, ¿qué más tenemos? Querida Sofi, yo quisiera traer a colación algo de lo que has dicho, porque, a ver, nosotros algún momento discutíamos que la CONAIE efectivamente tiene un horizonte un poco más representativo en el ámbito del gremio, que pertenece al movimiento indígena, ¿no? Funge como una especie de gremio. Y tenía una mirada, un horizonte bastante limitado en torno a lo que estaba sucediendo con esta reforma tributaria. Es saludable para la propia CONAIE que amplíen un poco más de ese horizonte y se pronuncie su presidente, en este caso Leonidas Issa, sobre el tema fiscal. Yo te voy a dar algunos datos y les voy a dar a ustedes, queridos amigos, algunos datos para que ustedes tomen en cuenta lo que significa hoy por hoy la evasión fiscal. Esto no está siendo tratada en la reforma tributaria del presidente de la República. La propuesta del presidente, que tiene conflicto de interés porque pretende regularizar sus propios activos en paraísos fiscales. Eso es un bochorno y no ha sido analizado por ningún medio de comunicación. Acá nos tomamos la molestia de hacerlo. A ver, algunas cosas. Primero, tomar en cuenta que la cifra oficial de la CEPAL de alguna forma ventila que hay una evasión tributaria que supera los 7.600 millones de dólares.
La CEPAL muestra que la evasión de impuestos alcanza al país, este rubro, digamos, en el país alcanza este rubro. Por otro lado, también me parece que hay que analizar el costo de los subsidios a los combustibles. Es un tema que, de alguna forma, lo ha abanderado la CONAIE, ¿no es cierto? Entonces, entre el periodo 2015 y 2020, ese subsidio a los combustibles ascendió a 7.000 millones de dólares. 7.000 millones de dólares. De esa manera, nosotros podemos concluir que la evasión tributaria en Ecuador representa más de 5 años de subsidios en combustibles. Y eso es súper importante que nosotros lo tomemos en cuenta, y qué bueno que la CONAIE amplíe su horizonte, porque va a entender que la disputa y la exigencia hacia el gobierno también tiene que atravesar por esto, por proteger el fisco, por precautelar que no exista evasión, por no, de alguna forma, expoliar los recursos que pueda recaudar el Servicio de Rentas Internas. Pero esos son datos oficiales y queríamos compartirlo con todos ustedes. Bueno, sí, los hemos analizado ya a profundidad acá. El día de ayer también, mira, porque como están las cosas, siempre los más afectados resultan ser los más vulnerables. Tuvimos una entrevista en vivo con Gustavo Dávila de la Fundación Jóvenes contra el Cáncer, y ellos también usaron la red social Twitter, la del pajarito azul, amigos, para hacer su denuncia. Cerraron con vallas y no pueden pasar los guerreros a la misa y plantón en la catedral. Requerimos, señor Guillermo Lasso, presidencia, su ayuda para el convenio 2021 del MIES, y citan, bueno, a varios periodistas. Pero esta es la realidad, esto es lo que está pasando. Ahí se ve cómo está cercado nuevamente el centro histórico, nuevamente la Plaza Grande cerrada. No sé, se prometió de alguna forma que esto ya no iba a ocurrir, que con el gobierno del encuentro se iba a dar la posibilidad de dialogar y no poner vallas e impedir que la ciudadanía se pronuncie, se manifieste. Yo no creo que la intención de los jóvenes que viven con cáncer, que asistían a esta misa y a este plantón, era generar algún episodio de violencia. Todo lo contrario, alzar simplemente sus voces y manifestar lo que están pasando, tanto por la falta de ejecución de estos convenios como por la falta de medicamentos en las unidades de salud del Ministerio de Salud Pública e incluso del IES, que no les proveen estos medicamentos que necesitan, que son indispensables para su bienestar, para sobrellevar enfermedades que tienen que ver con el cáncer, y que las están enfrentando estos chicos, niños, niñas, adolescentes y también sus familias, Andrés. Así es, querida Sofía. Es en lo que seguimos abonando, queridos amigos. Si no le damos solución a las condiciones materiales de la gente, va a ser muy difícil que nosotros podamos pensar en soluciones a los problemas que hoy tenemos por delante. Temas de salud, temas de violencia, temas de recorte de la capacidad de control del Estado, temas de soberanía, incluso la misma evasión fiscal. Yo creo que estas relaciones de poder que existen hoy por hoy en el país no están siendo abordadas por los medios de comunicación. Y como dijo Fernando, lo que no está en los medios de comunicación prácticamente no existe. Entonces nosotros, los chochólogos, no tenemos la posibilidad de problematizar lo que escuchamos. Y lo asumimos como si fuera una verdad absoluta. Digo, permíteme traer a colación algo que sucedió el día de ayer. Esto, lo que mencionas en función al recorte de la capacidad del Estado, a la falta de facilidad que debe existir para proveer a una institución con la cual se tiene un acuerdo, y también sobre todo a muchachos jóvenes que están luchando contra el cáncer. Pero fíjate que también sucede en otros espacios. El día de ayer yo veía un comportamiento inverosímil de un periodista de RTS, llamando la atención a un joven porque tenía un arete en su oreja. Y yo quiero traer esto a colación porque de alguna forma el muchacho lo que decía, íbamos más de 2 años sin clases, 2 años sin clases, y hoy tenemos la posibilidad de empezar a igualarnos, de compartir con los estudiantes, con esto, con este otro, y el tipo les llamaba la atención por el arete. Claro, los problemas reales.
se dejan de lado. Los problemas reales, ¿dónde están? O sea, el problema para el periodista era el arete del muchacho, y no que habían prolongado el confinamiento de los chicos y que durante 2 años no tuvo clases. O sea, eso es lo que tenemos que empezar a más que clases, contacto con sus compañeros, la posibilidad de desarrollar los diferentes aspectos de su vida social, ¿no? Con los chicos, con los que, como hemos pasado todos, ¿no? Casi todos, porque hay personas que sí se han acogido a otros sistemas de educación, pero tienes toda la razón, más allá de esa crítica absurda de si usaba el arete o no usaba el arete, lo que hizo fue dejar de lado ese periodista los problemas reales y profundos de esta sociedad, y que también son parte de la violencia. Es que eso es lo que nos pasa cuando una mujer denuncia violencia, dicen, pero iba vestida de tal forma. No son los problemas profundos los que estamos tomando en cuenta, sino las cosas que están a la vista nada más. Vamos a una pausita, Andrés, enseguida volvemos, porque acá el abuelito, el Javi, nos está pidiendo pausa, y regresamos. Volvemos en un momento. 7F Plus, la otra política. Inicio del espacio publicitario. En Andalucía entendemos lo que estamos pasando. Por eso te traemos el crédito único, con la tasa más baja del mercado, 9.99% anual, hasta $10.000. Esto sí es como caído del cielo. Visita nuestra oficina en Pedro Vicente Maldonado, Avenida 29 de Junio, 836 y San Lucas, sector El Parque, o ingresa a www.andalucia.fin.es. Andalucía, 51 años, toda una vida mejorando otras. Fin del espacio publicitario. Convocatoria a concurso de coproducciones 2022. ¿Eres productor de radio y multimedia? ¿Tienes grandes ideas y necesitas un espacio para tu programa? Radio Pichincha te invita a participar en el concurso de coproducciones que se integrarán a la parrilla de programación para el año 2022. Se podrá participar en las siguientes categorías: informativas, culturales, deportivas, vida saludable, educativas, musicales, entretenimiento, interculturales y de minorías, turismo y naturaleza, salud, género, tecnología, negocios y economía familiar. Encuentra los requisitos en www.radiopichincha.com. Participa con tu propuesta hasta el 8 de diciembre del 2021. Radio Pichincha. El otro relato. ¡Agárrate, que volvimos! El que sabe, sabe. En Ecuador, 6 de cada 10 mujeres han sufrido violencia en su vida. La violencia puede ser de todo tipo: física, psicológica, sexual, racial o económica. La violencia psicológica es la que más hemos naturalizado en la sociedad, porque es una violencia silenciosa que afecta a nivel emocional, con ofensas, con humillaciones, con insultos. No podemos tolerarlo más. Las mujeres tenemos derecho a vivir una vida libre de todo tipo de violencia. Nueve con 34, allí estaba la voz de Jimena Arrón, abogada constitucionalista, pero sobre todo mujer, como todas nosotras que tenemos ese mismo objetivo y esas mismas ganas de vivir con bienestar y sin miedo. Andrés, hoy es el día de la eliminación de la violencia contra la mujer y queremos contarles un poquito a nuestros amigos y amigas de dónde viene esta fecha y por qué es importante su conmemoración. Sí, efectivamente, Sofía. A ver, algunos contextos que yo creo que son claves mencionarlos. El origen del día nace con las hermanas Mirabal, aunque de manera extraoficial los orígenes de este día se remontan a 1981, cuando militantes y activistas en favor del derecho de la mujer lanzaban sus protestas ante la violencia o en contra de la violencia de género.
El origen es la necesidad de honrar la memoria de las hermanas Maribel, 3 activistas políticas de la República Dominicana que fueron brutalmente asesinadas en 1960 por orden del dictador Rafael Trujillo. Así es, la Asamblea General adopta en el año 2000 esta resolución que designaba el 25 de noviembre como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, invitando a los gobiernos, a las organizaciones internacionales, a las mismas organizaciones no gubernamentales, a tomar manos en el asunto y coordinar todos los años actividades sobre esta fecha que eleven el tema en la conciencia pública, que nos permitan hablar de lo que está ocurriendo y que está muchas veces oculto, Andrés. Así es, Sofía. A ver, algunas cosas que yo quisiera traer a colación, que son datos oficiales, ¿no? Casi... Esto es lo que dice la ONU Mujeres, me lo habías dicho ayer por la noche. Casi 1 de cada 3 mujeres ha sufrido abusos a lo largo de su vida. En tiempos de crisis, las cifras aumentan. Crisis, entendamos lo que vimos todos los seres humanos que habitamos en este planeta durante el confinamiento, producto de la COVID-19. Y también las recientes crisis humanitarias, conflictos y desastres climáticos. Un nuevo informe de ONU Mujeres basado en datos de 13 países desde la pandemia recoge que 2 de cada 3 mujeres padecieron alguna forma de violencia o conocían a alguna mujer que la había sufrido. Por desgracia, solo 1 de cada 10 dijo que recurriría a la policía en busca de ayuda. A su vez, se llegó a la conclusión de que estas mujeres tienen más probabilidades de enfrentarse a situaciones de pobreza y escasez de alimentos, que es otra de las dolencias y problemáticas que golpea sistemáticamente a las mujeres. ¿Qué es lo que hemos venido abordando el día de hoy? Mira, Giovanna Rodríguez nos dice y un poco responde a esa imposibilidad también de muchas mujeres de denunciar, ¿no? La violencia en el Ecuador está institucionalizada, pues desde la justicia hay machismo, un mal ejemplo para la sociedad. Por esta razón las mujeres no creemos que se pueda dar la erradicación de la violencia contra las mujeres. También nos dicen que la policía a veces no sabe cómo actuar frente a estos casos, ¿no? Y claro, Andrea nos dice qué pasa con la violencia contra los hombres. Muchos chicos también son violentados en todo sentido, no se habla al respecto. Bueno, nosotros estamos hablando hoy de violencia estructural, de esta violencia que nos toca como sociedad y sin duda las cifras nos muestran que las mujeres son las más afectadas por este tipo de violencia, pero no descartamos que también hay hombres que sufren violencia dentro de los ámbitos también que tienen que ver con la vida sentimental muchas veces, ¿no? Entonces, válido tu comentario, muchísimas gracias también por estar pendiente de nuestro programa, pero lo que sí hay que decir es que se ha extendido muchísimo esta violencia que puede y debe prevenirse. Detenerlo comienza por creer en las sobrevivientes, adoptando enfoques integrales e inclusivos que aborden las causas fundamentales, transformen las normas sociales dañinas y empoderen a las mujeres y a las niñas, empezando por ahí, con servicios esenciales también en los sectores policial, judicial, sanitario y social, y con suficiente financiación para la lucha por los derechos de las mujeres. Así se puede poner fin a la violencia de género. Se lee fácil, pero es una cosa muy compleja porque requiere además voluntad política y voluntad también, por supuesto, de los ciudadanos y ciudadanas. Repíteme, por favor, Sofía, el comentario de esta amable oyente que habló acerca de la violencia contra los hombres o contra los jóvenes. ¿Cuál era el nombre? Disculpa. Andrea nos dice, ¿qué pasa Andrea, con la violencia contra los hombres? Hay una producción científica bastante interesante en el Perú que la encabeza el sociólogo, demógrafo y también especialista en salud sexual y reproductiva y violencia de género, Miguel Ángel Ramos Padilla. Él realizó una investigación bastante interesante en 3 localidades de Perú, en 3 barrios, en tres ciudades de Perú, y las comparó. Y entendió que de alguna forma el principal problema por el cual transita la masculinidad del hombre, el género masculino,
es la exposición de la violencia en torno a la salud mental. ¿Por qué razón? Voy a explicar esto para de alguna forma traerlo a colación, porque me parece supremamente interesante. Tú hiciste una afirmación. Tú dijiste, Sofía, las mujeres somos las que más sufrimos la violencia. Puede ser, pero también me parece que hay una violencia oculta, una violencia de la cual no se está discutiendo, y una violencia muy fuerte que de alguna forma no ha sido abordada de manera delimitada por la propia autoridad y por la propia academia. Y hoy traigo a colación este paper, insisto, de Miguel Ángel Ramos Padilla. Él dice que el contexto de condiciones precarias de vida genera los problemas de salud mental, y estas interactúan con otras dimensiones de la salud, entre las que destaca la salud sexual, teniendo como trasfondo interacciones que se han construido culturalmente. Los hombres no pueden llorar, los hombres no pueden tener problemas de debilidad, y los hombres tienen que ser proveedores. Entonces hay un golpe fuerte en ese sentido contra los hombres cuando no tienen las posibilidades materiales para asistir a su hogar. Entonces él dice, ahí tenemos un problema de violencia sistemática, ahí tenemos un problema de violencia. Incluso esa violencia puede transgredir al prójimo, y en este caso al género femenino, cuando al no hallarse, al no tener validez, al estar completamente anulado como individuo, implementamos la violencia para socavar a la otra persona. Entonces, yo creo que hay un problema que tenemos hoy por hoy en el país, y el verdadero problema creo que es la comprensión de la violencia. ¿Qué está sucediendo hoy por hoy en el país? ¿Cuáles son los factores y las razones de la violencia en sí misma? ¿Tenemos violencia estructural de género o tenemos una violencia producto de una anomia, producto de que no existe un amparo que nos fusione, nos cohesione, nos dé un lazo social como sociedad? Yo quería traer a colación esto para que nuestra estimada Andrea también tenga esta variable y seguir profundizando en el análisis y en el debate. Sí, yo afirmo que las mujeres pues somos quienes más estamos sufriendo pues la violencia de género, y es algo también histórico. Yo estoy de acuerdo con lo que tú mencionas. A los chicos se les ha criado en muchas oportunidades de esta forma, con este paradigma de que tienen que ser los fuertes, los valientes, que tienen que dar las órdenes, de que tienen que ser proveedores y demás. Estoy totalmente de acuerdo, pero han sido las mujeres las más impactadas por la violencia desde pues históricamente, ¿no? Relegadas, de no poder realizar las acciones que ellas quisieran, de no poder estudiar lo que ellas quieran estudiar, de no poder ejercer el derecho al voto en muchos casos, y hasta el día de hoy, lo repasábamos ayer con ese senador chileno que tengo entendido renunció a su curul después del escándalo que se dio por haber dicho de que habría que cuestionarse si es que fue buena idea darles a las mujeres la posibilidad de votar. Entonces, bueno, creo que sin duda hay que tomar en cuenta todas las aristas, pero hay que decir claramente que hay una violencia estructural que afecta a 6 de cada 10 mujeres en nuestro país, y que pues a día de hoy, cuando estamos conmemorando el 25 de noviembre, Día de la No Violencia contra la Mujer, hay un estudio de la Alianza para el Monitoreo y Mapeo de Femicidios que en este 2021 se configura como el año más violento para las mujeres y niñas desde que se tipificó el femicidio en el 2014. Las cifras ahí están actualizadas, detallan que 172 mujeres y niñas han muerto violentamente por razones de género en el país, es decir, por el simple hecho de ser mujeres, porque existe misoginia, porque existe esta violencia que nos ve como que fuéramos menos y como que tuviéramos que aguantar todo. Desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre de este año, 172 mujeres y niñas han muerto violentamente por el simple hecho de ser mujeres. Así es que esta no es una cifra menor, esta realidad es desgarradora y se evidencia en la forma en la que estamos viviendo en esta sociedad, en esa violencia que estamos enfrentando todos los días, porque cuando tú hablas con hombres y mujeres sobre salir a la calle, vas a ver y darte cuenta que quizá las mujeres tienen más miedo de salir que los hombres, porque las mujeres son atacadas por distintas razones, aún por ponerse un short,
ya empiezan a atacarlas, a mostrarles miradas violentas, a tratar de penetrar su intimidad sin autorización. Entonces, creo que el tema sí hay que decirlo muy fuertemente y hay que denunciarlo tal como es, Andrés. Efectivamente, yo coincido contigo. Lo que yo creo es que tenemos que salir de la denuncia a comprender qué es lo que está sucediendo en nuestra sociedad. Porque me parece que nosotros somos muy reiterativos en el tema de que evidentemente las cifras golpean a las mujeres, tenemos altos índices de femicidio, tenemos violencia sistemática y estructural contra la mujer, pero hasta el momento no logramos comprender cuáles son las razones. Entonces, insisto en esto. Otro dato que a mí me llama muchísimo la atención es que la mayor tasa de suicidio la padecen los hombres. ¿Producto de qué? ¿Qué está sucediendo ahí? ¿Por qué eso también está oculto? ¿Por qué las cifras de la Fiscalía están completamente subvaloradas? Y además de eso, entender una delimitación que hace otro académico, que me parece interesante traer acá a colación insumos que nos permitan a nosotros interpretar esta realidad. Y qué mejor que sean insumos académicos. Carmelo Pérez Beltrán, otro académico de la Universidad de Granada, habla de la violencia estructural de género en Argelia Independiente. En la Argelia Independiente, fíjate tú, vámonos a otro lugar donde existen otras condiciones sociales, económicas y culturales que facilitan estos temas. Pero él hace una salvedad bastante interesante, dice hay que utilizar una noción lo más amplia posible de la violencia, que puede englobar sus diferentes dimensiones, puesto que los significantes del signo violencia, como afirma José Manuel María Martín, son múltiples, son elusivos, son ambiguos, ambivalentes, incluso insonables. Entonces, con este elemento a mí me parece central entender que la violencia es transversal a la sociedad, hoy por hoy. Sí, insisto nuevamente en el concepto. Sí, pero no es que no se han analizado las causas de la violencia, mi estimado Andrés. El patriarcado es una de las causas de la violencia. El que el varón de la familia ejerza la autoridad y sea como que quien esté a cargo de este tipo de organización social, dueño del patrimonio, el que manda sobre la esposa, sobre los hijos, esa es la causa de esta violencia. No es que no se ha analizado, creo que también hay que dejarlo claro, Andrés. No, yo no te estoy diciendo que tú no has analizado eso. No, te estoy diciendo que en la sociedad sí se ha analizado el tema. Sí, tenemos que traerlo a colación para poder entender qué es lo que está sucediendo hoy por hoy. Pero a lo que tú planteas me parece bien, prudente e interesante, porque tú estás hablando de una hegemonía masculina. Evidentemente hay una hegemonía masculina, eso no lo podemos negar, no lo podemos ocultar. Pero también me parece que hay dos formas en las cuales se efectiviza este problema y esta violencia estructural de género. Primero por un lado, la coerción, ¿no? Es decir, la forma en la que las instituciones del Estado facilitan una normalización de este comportamiento. Y segundo, la socialización. Entonces, aquí hay que poner orden en el análisis. ¿Qué es la coerción? ¿A través de qué instituciones? ¿Y cómo se socializa esa violencia? Porque a veces nosotros generalizamos y cometemos el error de hacer un análisis general de todas las cosas y no entender realmente cuáles son las causas de este problema. Yo te puedo decir que en función de todos estos elementos que plantea incluso este doctor, este académico, me parece a mí que uno de los problemas centrales que facilita la violencia en el país y la violencia estructural y la violencia contra la mujer es justamente las condiciones materiales económicas, la precarización de la vida. Y claro, después tienes otras instituciones que la legitiman. Voy a traer a colación un ejemplo para que sea un poco más pedagógico. Lo que sufrió incluso la propia asambleísta Mónica Palacios, producto de la, no es ni desatino, la abrupta intervención y el abrupto tuit del señor asambleísta de Creo, Diego Ordóñez. Y eso ha sido completamente legitimado porque no existía un pronunciamiento por parte de la autoridad competente
no ha existido un pronunciamiento por parte del Tribunal Contencioso Electoral, no ha existido pronunciamiento por parte del Consejo Nacional Electoral, más que escuetas apreciaciones que dicen hay que rechazar. Entonces hay que rechazar desde la generalidad, pero específicamente, ¿qué está haciendo el Estado para combatir esta violencia? Eso es lo que trato de plantear, Sofía. Bueno, en verdad no está haciendo mucho, a pesar de que en el documento hay una ley de erradicación de la violencia que precisamente un 25 de noviembre pues fue publicada y publicitada además, pero que después no tuvo presupuesto, ¿no? Que se quedó ahí solamente en un sueño de las mujeres, de los grupos y organizaciones sociales que habían impulsado esta reforma, esta ley para proteger y para establecer protocolos de tratamiento y abordaje de la violencia en nuestro país, y se quedó ahí sin presupuesto absolutamente para nada. Ya en mayo de este año se había denunciado una reducción del 84% del presupuesto que perjudicó la aplicación de esta ley de erradicación de la violencia, y hay que preguntarse ahora en el presupuesto del 2022 si es que hay algo de esto, si es que realmente es uno de los temas de interés del gobierno y de sus instituciones, porque sí es cierto, también de parte del gobierno se ejerce del Estado más que del gobierno, para decirlo de forma integral, del Estado. Y sus instituciones, no hay un abordaje correcto, por más de que se publicitan protocolos y protocolos y protocolos. Cuando una mujer llama a hacer una denuncia, no hay la respuesta adecuada. Nosotros hemos hecho denuncias, hemos tratado de ayudar a compañeras a realizar denuncias, y te dicen que tienes que ir a la fiscalía, que si es que no le identificas y con nombre y apellido al agresor no pueden hacer nada cuando hay un ataque en la calle, cosas así que realmente te dicen estás desprotegida, el Estado no está funcionando y no te está protegiendo y actuando como tiene que hacerlo en el momento en que lo necesitas, no después, porque esa justicia y ese apoyo que no llega a tiempo ya no sirve de nada. Entonces hay una evidencia importante sobre las muertes, los femicidios y también transfemicidios, que es lo que veíamos y lo que yo ayer mencionaba, y a partir de ese video que se ha hecho viral de estas chicas que estaban en la basílica y que no les dejaron tomarse una foto. Los discursos de odio luego terminan siendo actos de violencia que pueden llegar a causar la muerte. Así de grave es, así es que hay que tomarlo muy, muy en serio, y como sociedad debería incomodarnos, no que se tomen fotos ahí, sino que haya esta violencia tan fuerte que pues termine afectando la libertad y el bienestar de las personas por el simple hecho de autodeterminarse como ellas quieran, porque las personas deberíamos ser libres de tener esa autodefinición. Pero ahí están las cifras que se hacen desde organizaciones sociales. Sin embargo, la Fiscalía refleja 506 femicidios hasta octubre de 2021 y habla solo de 55 femicidios en lo que va del año, ¿no? Estas cifras, se entiende, son los casos en los que se ha conseguido una sentencia, pero ya se ha evidenciado que hay esta diferencia en las cifras porque los peritos hacen informes que no permiten configurar la figura del femicidio, por ejemplo, o porque solamente se lo tipifica cuando se comprueba que hubo una relación íntima entre la víctima y el agresor. Pero quiero que escuchemos un ratito, Andrés, a Sibel Martínez. Ella también nos mandó un videíto en el cual aborda un tema también importante y que quizá va concatenado a lo que tú estabas mencionando. La violencia de género le cuesta al Ecuador 4.608 millones de dólares, el 4% de su Producto Interno Bruto. No despierta ni tampoco avanza un país en donde día a día mujeres y niñas debemos hacerle frente a la violencia de género. Es hora de actuar. El Estado tiene una deuda pendiente con nosotras a la hora de cuidarnos y protegernos. Le decimos basta a la violencia de género. Bien, a ver, yo quisiera leer también algunos comentarios que por acá nos envían nuestros queridos oyentes.
Gabriela Camacho nos dice, hay que entender que en el patriarcado el hombre es también víctima de sí mismo. Aunque no es consciente de ello, se ven los problemas emocionales y mentales que afectan a todos, a todas y a todos, poner. Yo creo que sí, o sea, me parece a mí que tenemos que ampliar un poco el horizonte para analizar esta problemática, en vista de que evidentemente tenemos una víctima, que es del género femenino, pero hay una cadena que está ahí articulada completamente, que ha facilitado que eso se dé. Y me parece que no solo hay una cadena, también hay actores de esa cadena que de alguna forma ejecutan o efectúan esa violencia estructural. Entonces, yo te decía, y les quería comentar, queridos amigos, que mientras más podamos aterrizar este fenómeno y mientras más pueda colaborar la academia con investigaciones, nosotros vamos a poder entender cuáles son las diferentes dimensiones de la violencia estructural. De la violencia estructural y la violencia estructural de género. Porque yo siento que hasta el momento el gobierno no ha logrado solucionar un problema que planteó en su campaña y que el Estado en su momento tampoco ha logrado solucionar un problema que sigue lacerando a la sociedad. Entonces, la pregunta aquí y el enigma que tiene por delante el gobierno nacional es ¿cómo va a solucionar una problemática que sigue creciendo, que estaba en su hoja de ruta, que iba a facilitarse de alguna forma, que hoy por hoy nosotros tengamos una política pública, tengamos presupuestaria para combatir este problema, pero también tengamos condiciones materiales y de vida digna? Porque sin esas condiciones materiales y de vida digna, yo considero, y la investigación así lo demuestra, que va a ser muy difícil que nosotros salgamos de esa violencia que hoy por hoy está enquistada en nuestra sociedad. Bueno, hay quienes están haciendo la lucha y el día de hoy van a ser reconocidas por la prefectura con la condecoración al mérito Dolores Cacuango. Esta convocatoria se lanzó desde el mes de octubre y pues ha llegado el día en el cual van a ser reconocidas mujeres, organizaciones, proyectos que están trabajando a favor de la erradicación de la violencia de género y la prevención de todas las formas o tipos de violencia de género. Así es que felicitaciones a todas esas mujeres. Estaremos nosotros dándoles seguimiento también a esta condecoración que viene desde la prefectura de Pichincha, que me parece que es importante porque la prefectura ha estado dando una lucha importante a través de Guarmi Pichincha, esta iniciativa que nació precisamente con la pandemia, al ver que ocurría al mismo tiempo un incremento en casos de violencia de mujeres que estaban encerradas con sus agresores en sus casas y que no tenían forma de denunciar y salir y decir esto me está ocurriendo, de que no tenían descanso en esa violencia que estaban enfrentando. Entonces se ideó incluso ese código de esa canasta roja a través del cual podían llamar y poder decir esta palabra clave que ya le alertaba a las autoridades que estaba sufriendo algún tipo de violencia. Guarmi Pichincha está expandiéndose también, está generando más opciones para que las mujeres puedan salir de ese círculo de violencia desde distintos ámbitos, porque bien tú lo mencionabas, esta violencia se ejerce de distintas formas, ¿no? No es solamente esa violencia por un compañero sentimental, sino hay esta violencia que se puede sentir en el ámbito laboral, esta violencia que se siente desde el acoso en distintos ámbitos y pues muchos otros tipos de violencia económica además que pueden sufrir las mujeres. Así es que el día de hoy la prefectura a través de las condecoraciones al mérito Dolores Cacuango pues va a reconocer a estas grandes mujeres, proyectos y organizaciones que están trabajando a favor de la erradicación de la violencia de género. Andrés, ya nos despedimos entonces con esto y solamente para decirles a las mujeres que no están solas, que a pesar de que la violencia está tan presente, también hay muchas personas que están luchando por romper estos círculos viciosos y generar nuevas oportunidades para vivir una vida con bienestar, no quizá felicidad, pero sí con bienestar y con la oportunidad de desarrollarnos con libertad y sin miedo.
Así es, querida Sofía y queridos amigos, lamentablemente no alcanzamos a difundir otro videíto más de actos de violencia en la capital ecuatoriana, pero bueno, yo sí quisiera decirles que esto lo analicen con su familia, discutan en el seno familiar y espero, realmente de corazón, espero que hayamos contribuido para la discusión, para el debate, con puntos de vista, con discrepancias, pero también con convergencias. Yo creo que acá hay una sola bandera, y la bandera es no más violencia en este territorio y por favor que el Estado solucione los problemas que hoy tenemos. Como siempre lo decimos, queridos amigos, ustedes y solo ustedes tienen las conclusiones. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Chao, chao.